Un feliz sábado, hermanos y hermanas. Qué bueno ver la iglesia tan llena. Gloria a Dios. Quiero decir algo sobre el doctor Rico, Jorge. Tuve el privilegio de tener al pastor Rico como alumno, creo que fue por 3 años, si no me equivoco. No le vayan a decir nada, pero fue el mejor alumno que tuve. Muy aplicado, muy investigador. Le encantaba estudiar. No puedo decir eso de todos los alumnos. Y ha sobrepasado grandemente al profesor, porque tiene 2 doctorados y a mí no me han proporcionado ninguno. He apreciado mucho al pastor Rico a través de los años, no solamente por su capacidad académica, sino por el don de gentes que tiene y la humildad que manifiesta en su vida. Verdaderamente es un amigo. Y pues tenía que devolverle la flor. Bueno, el tiempo ha transcurrido. Yo no sé a qué horas ustedes salen de aquí. Pero me dicen que después del culto tenemos la comida que perece. Parece que hay un almuerzo hoy de camaradería. Así que no se preocupen por el reloj. Voy a necesitar un poco de tiempo para trazar el tema de hoy. No siempre me tendréis con vosotros. Antes de comenzar queremos orar. Padre Celestial, gracias te damos por el gran privilegio de encontrarnos como tu pueblo, creyentes, unidos, para tributarte la honra y la gloria y la alabanza que tú te mereces. Y para escuchar tu voz hablándonos por medio de tu palabra. Rogamos, Señor, que esa palabra no regrese a ti vacía, sino que haga el impacto para la cual la enviaste. Pedimos la presencia de tu Santo Espíritu para explicarnos tu santo libro. Te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Durante el transcurso de esta semana hemos estado estudiando Mateo el capítulo 24, primordialmente los versículos 1 al 31. Hemos cubierto anoche hasta el versículo 31, pero ahora vamos a regresar para estudiar los versículos 23 al 27. Y la pregunta que queremos contestar es: ¿cuándo va Satanás a procurar falsificar la segunda venida de Jesús y por qué? ¿Cuál es su objetivo en falsificar la segunda venida de Jesús o a tratar de falsificar la segunda venida de Jesús? ¿Y cuándo va a ocurrir ese evento? En la iglesia adventista hay 2 posiciones en cuanto a cuándo y por qué. Y en años recientes se ha despertado mucho el interés y la discusión sobre este punto. Algunos creen que la simulación de la segunda venida de Jesús por Satanás va a ocurrir antes de cerrarse la puerta de la gracia. Y dicen que el propósito es unir a todo el mundo para oponerse al pueblo de Dios. Otra posición dice que la falsificación o el intento de falsificar la segunda venida de Jesús ocurre después de cerrarse la puerta de la gracia, y el propósito no es unir al mundo, sino que el propósito es engañar a los escogidos. Personalmente, yo sostengo la segunda posición, de que la
simulación de la segunda venida de Jesús por Satanás ocurre después del cierre de la puerta de la gracia, y el propósito no es unir al mundo en contra del pueblo de Dios. El propósito es engañar, si fuera posible, a los escogidos. Así que vamos a mirar este asunto. Ahora, hay dos pasajes en el Nuevo Testamento que describen la simulación de la segunda venida por Satanás. Uno de esos pasajes es el que hemos estado estudiando durante esta semana, Mateo 24, 23 al 27. Pero hay otro pasaje donde se describe el intento de Satanás de falsificar la segunda venida, y es segunda de Tesalonicenses 2 y el versículo 8 al 13. Y esta mañana vamos a mirar ambos de estos pasajes. Ahora, debo mencionarles lo que he mencionado anteriormente durante esta media semana, y es que Mateo 24 está en orden cronológico. Los eventos están en el orden en que van a ocurrir. Es decir, no es como Daniel Apocalipsis, donde menciona algo y luego entonces regresa históricamente a un punto y luego va adelante a otro punto. No, Mateo 24 está en estricto orden cronológico, el orden en que van a ocurrir los eventos uno tras otro. Y el argumento principal que apunta hacia eso es el uso de una palabra, la palabra tote en griego. Se traduce 9 veces entonces. Y según los léxicos, los expertos en el idioma griego, la palabra tote significa un evento que ocurre cronológicamente después de otro. Es decir, esto y entonces esto y luego lo otro. Es decir, la palabra se usa 9 veces en Mateo 24 y los pasajes paralelos de Marcos 13 y Lucas 21, y denota cómo van a ocurrir los eventos finales en su orden. Es interesante que la palabra tote aparece 160 veces en el Nuevo Testamento, y 90 de esas 160 están en Mateo. Y sin excepción, las 90 veces que aparece la palabra tote en el Evangelio según San Mateo, se refiere a un evento que ocurre después de otro, sin excepción. Así que la palabra tote es uno de los argumentos más poderosos de la falsificación de la segunda venida por Satanás. Va a ser después del cierre de la gracia. Porque el versículo 21 de Mateo habla de la gran tribulación. Y luego, versículo 21 y 22, y luego el versículo 23 al 27 habla de la falsificación de la segunda venida por Satanás. Es decir, que la falsificación viene durante la gran tribulación. ¿Y cómo sabemos que la gran tribulación ocurre después del cierre de la gracia? Como les mencioné durante el transcurso de la media semana, la palabra tribulación aparece 2 veces en Mateo 24. La primera vez aparece en el versículo 9, a donde aparece sin calificativo. Sencillamente dice: tendréis tribulación, o seréis aborrecidos por todas las naciones. Algunos de vosotros matarán. Tiene que ser antes de cerrarse la puerta de la gracia, porque después de cerrarse la puerta no va a haber mártires.
Así que la palabra tribulación en el versículo 9 describe el tiempo de angustia previo, un corto tiempo de angustia antes de cerrarse la puerta de la gracia. Pero cuando uno llega al versículo 21, ya no habla de tribulación sin calificativos, sino gran tribulación. Y dice en el versículo 22 que no ha habido ni habrá una tribulación peor que esa. Es la peor tribulación desde la creación. Dice ahí en Mateo 24, 21 y 22. Dice, ay de las que crían niños y de las que están embarazadas durante ese tiempo. Es decir, la gran tribulación es el gran tiempo de angustia. El tiempo de angustia de Jacob. Ahora vamos a leer Mateo 24 y el versículo 21 y 22 y luego vamos a leer dos pasajes paralelos. Mateo 24, 21 y 22. Porque habrá entonces, ahí está la palabra tote, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni habrá. Y fíjense cuán terrible va a ser. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Porque los escogidos van a ser librados del tiempo de angustia. Ahora, hay otro texto que tiene los mismos elementos. Fíjense que tiene tres elementos. Uno dice, es la tribulación peor que jamás haya habido. Tribulación, grande tribulación, la peor de la historia y los escogidos van a ser librados. Ahora vamos al libro de Jeremías, capítulos 30, y vamos a leer el versículo 7 para ver si tenemos los mismos elementos. En Jeremías 30 y el versículo 7 está hablando del tiempo de angustia de Jacob. Yo pregunto, ¿el tiempo de angustia de Jacob es antes o después de cerrarse la puerta de la gracia? Después. Lean nada más el capítulo sobre el tiempo de angustia en el conflicto de los siglos. Fíjense lo que dice allí. Jeremías 37. Ah, cuán grande es aquel día. Tanto que no hay otro semejante a él. ¿Encontramos eso en Mateo 24? Un tiempo de angustia que no tiene semejante. Ya lo vimos. Tiempo de angustia. Esta es la tribulación. Tiempo de angustia. ¿Para quién? Para Jacob. Pero de ella será ¿qué? Librado. Fíjense los mismos elementos. Se usa la palabra grande para hablar de la angustia de Jacob. Dice que no ha habido un tiempo de angustia como este antes. Y dice que los fieles de Dios serán librados. Los mismos elementos de Mateo 24, 21 y 22. Ahora hay otro versículo que también tiene los mismos tres elementos. Daniel 12 y el versículo 1. Daniel 12 y el versículo 1. Y el contexto es, si leen al final del capítulo 11, van a ver que una entidad que se llama Rey del Norte, que es símbolo del papado, va a salir con la intención de destruir y aniquilar a los fieles de Dios. Y cuando parece que el Rey del Norte está por destruir al pueblo de Dios, sucede lo que dice el versículo 1 del capítulo 12. En aquel tiempo se levantará Miguel. ¿Quién es Miguel? El Miguel es el nombre que se le da a Jesús. Significa quién es como Dios. ¿Qué significa que Miguel se levanta?
Esto lo mencioné anoche. Es una palabra que significa que Jesús comienza a gobernar sobre su pueblo. No en la tierra. Jesús recibe su reino en el cielo antes de venir a reclamarlo en la tierra. Legalmente en el cielo se hace el juicio investigador, y el propósito del juicio investigador antes de la segunda venida es Dios demostrar quiénes son súbditos de su reino. Y cuando termina el juicio, el reino de Cristo está completo, porque ya se ha demostrado quiénes son súbditos de su reino. Así que cuando dice se levantará Miguel, significa que Jesús va a comenzar a reinar, porque el juicio investigador ha demostrado quiénes son miembros de su reino. Su reino está completo, en otras palabras. Estaba hablando del cierre de la gracia. En aquel tiempo se levantará Miguel. ¿Y por qué se va a levantar? El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y ahora escuchen, ¿y será qué cosa? Tiempo de angustia. ¿Ya vimos eso en los versículos anteriores? Tiempo de angustia. ¿Cuál nunca fue desde que hubo gente hasta entonces? ¿Vimos eso en Jeremías y en Mateo? Sí. Y ahora viene el tercer elemento. Pero en aquel tiempo será ¿qué? Libertado tu pueblo. Todos los que se hallen escritos en el libro. Los mismos elementos en los tres pasajes. Mateo 24, 21 y 22. Jeremías 30 y el versículo 7. Volveremos a ese versículo más adelante. Y Daniel el capítulo 12 y el versículo 1. Están describiendo lo que va a ocurrir después de cerrarse la puerta de la gracia. El tiempo de angustia, la gran tribulación, en otras palabras. La hermana White escribió en El conflicto de los siglos, página 599, cuando termina el juicio investigador en el cielo, cada caso ha sido fallado para vida o para muerte. Cristo ha hecho propiciación por su pueblo y borrado sus pecados. El número de los súbditos de su reino está completo, porque el juicio ha demostrado quién es súbdito. Y luego dice, el reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo están a punto de ser dados a los herederos de la salvación, y Jesús ha de reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay otro versículo que usa la expresión gran tribulación, y este es muy importante. Apocalipsis 7 y el versículo 14. Apocalipsis 7 y el versículo 14. Usa también la expresión gran tribulación. Y quiero mostrarles la interpretación que da el espíritu de profecía de este texto. Dice en Apocalipsis 7:14, de una gran muchedumbre que nadie podía contar. Yo le dije, Señor, ¿tú sabes quiénes son estos? Y él me dijo, estos son los que han salido ¿de qué? De la gran tribulación, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Un grupo que sale de la gran tribulación. Ahora, ¿cuándo vive ese grupo que sale de la gran tribulación? Conflicto de los siglos 630. Escuchen con cuidado. La hermana White cita este versículo. Comienza la cita, estos son los que han venido de grande tribulación. Ahora, ¿quiénes son? Han pasado por el tiempo de angustia, cual nunca ha sido desde que ha habido nación. Han sentido la angustia del tiempo de la aflicción de Jacob.
Han estado sin intercesor durante el derramamiento final de los juicios de Dios. ¿Cuál es el derramamiento final? Las plagas. Y luego cita la última parte del versículo: pero han sido librados, pues han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. ¿Cuándo viven los que pasan por la gran tribulación? Durante el tiempo cuando no hay intercesor, cuando se están derramando las plagas, cuando el pueblo de Dios está pasando por la angustia de Jacob. Ahora fíjense un detalle muy interesante. La palabra tribulación aparece muchas veces en el Nuevo Testamento. Pero Apocalipsis 7:14 es el único versículo a donde el artículo definido está antes de la palabra grande y antes de la palabra tribulación. En realidad, en el griego no dice gran tribulación, dice la tribulación, la grande. Es decir, esta es una tribulación en particular, distinto a cualquier otra tribulación, porque es la tribulación, la grande. El artículo definido está antes de cada una de las palabras. Y es el único lugar en el Nuevo Testamento a donde la palabra tribulación aparece con el artículo definido antes de cada una de las palabras. Ahora, otro punto importante es que Mateo 24 no fue escrito primordialmente para gente secular. Mateo 24 no fue escrito para los mundanos. Como hemos visto esta semana, el propósito de Mateo 24 es prevenir a los fieles de ser engañados por Satanás. Por eso comienza Mateo 24:4, Jesús hablando a sus discípulos dice: mirad que nadie os engañe a ustedes. Y habla de la señal que los fieles van a ver. Los infieles ni siquiera se van a dar cuenta cuál es la señal. Pero eso dice: cuando ustedes vean la señal, huyan. Solo los fieles pueden entender la señal. Además de eso, hay varias parábolas después de los versículos que hemos estudiado durante esta semana. Y esas parábolas se aplican a los creyentes, no a los mundanos. Por ejemplo, la parábola del siervo fiel y el siervo infiel. Pregunto, ¿los dos siervos profesaban servir a Jesús? Sí, pero uno de los que profesaba servir a Jesús era infiel. Luego tenemos la parábola de las 10 vírgenes. Todas las 10 vírgenes profesaban ser creyentes. Todas tenían lámpara. Todas tenían cierta medida de aceite. Sí. Y luego está la parábola de los talentos. Los talentos que Cristo le da a los miembros de la iglesia. A los creyentes. Algunos usan los talentos que Dios le dio, otros lo entierran. Esa parábola tiene que ver con los creyentes. Y luego viene la parábola de los corderos y los cabritos. También para los creyentes. ¿Cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos sediento? ¿Cuándo te vimos en la cárcel y no te visitamos? Eran creyentes, pero sin piedad práctica. Mateo 24 fue escrito especialmente para creyentes. Y Satanás va a falsificar la segunda venida no para engañar al mundo, porque en el tiempo de angustia el mundo ya está engañado. Cuando se cierra la puerta de la gracia, todos los impíos están en el lado de Satanás, engañados por él, empedernidos. Satanás ya no tiene que engañarlos después del cierre de la gracia, porque ya los tiene engañados. ¿Quiénes son los que no ha podido engañar? A los escogidos. Ahora fíjense esta porción donde la hermana White describe por qué Satanás falsifica
o trata de falsificar la segunda venida. Conflicto en los siglos 609. Además, no se le permitirá a Satanás falsificar la manera en que vendrá Jesús. El Salvador le ha advertido a su pueblo contra este engaño. ¿A quiénes le ha advertido? A su pueblo contra este engaño. Y predijo claramente cómo será su segundo advenimiento. Y luego cita Mateo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los mundanos. ¿A quiénes? Aún a los escogidos. El propósito de Satanás es engañar a los escogidos, no unir al mundo. ¿Saben lo que va a unir al mundo? Los desastres. Esto lo estudiamos. Cuando las cosas se pongan bien mal, y ustedes piensan que están mal ahora, no han visto nada. En Mateo 24, 6 y 7 dice, guerras y rumores de guerra, nación contra nación, reino contra reino, pestilencias, hambres, terremotos, alborotos en la sociedad. La hermana White dice que estos desastres serán cada vez más frecuentes y desastrosos. Y luego dice que para salvar al planeta, el mundo se va a unir. No es la ley dominical la que une el mundo, son los desastres. Y lo que se está hablando ahora del cambio climático, yo no soy sensacionalista, yo no saco de los periódicos toda cosita y le hago una aplicación, pero en Mateo 24 dice claramente que cuando los desastres vengan en la sociedad y en la naturaleza, el siguiente versículo dice, viene la persecución contra el pueblo de Dios. Ese es el objetivo final de Satanás, es causar todos estos desastres para que finalmente digan, al menos que nos unamos, la civilización va a desaparecer. Eso es lo que va a unir al mundo, no la ley dominical. Sigue la cita. Porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Así que si os dijeren, Jesús está hablando a sus discípulos, si os dijeren, he aquí, en el desierto está, no salgáis, he aquí en las cámaras, no creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Está citando Mateo 24. Ahora vamos al otro pasaje que habla de la falsificación y luego vamos a regresar a Mateo 24. Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2. Ahora, yo estoy tratando de sintetizar 160 páginas en un sermón de 1 hora. Porque yo escribí todo esto recientemente para el congreso anual que nosotros tenemos del ministerio. Así que estoy solamente dando los puntales. Si ustedes quieren, está en inglés, estoy en el proceso de traducirlo, pero si ustedes leen inglés y quieren una copia, denme su correo electrónico. Yo les mando las 160 páginas que he escrito, donde está todo ampliado. No solamente los puntales que estoy presentando acá. Los primeros 7 versículos de 2 de Tesalonicenses 2 están hablando del papado, que se sienta en el templo de Dios haciéndose parecer Dios. Los primeros 7 versículos se aplican al sistema papal, el hombre de pecado. Pero luego, en el versículo 7 dice que uno que detiene es quitado del medio. Y entonces se manifiesta Satanás falsificando la segunda venida. Así que los versículos 1 a 7 está hablando del sistema papal. A partir del versículo 8, ahora va a hablar de Satanás falsificando la segunda venida. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Pues tenemos que leer 2 de Tesalonicenses, el capítulo 2 y el versículo 8 al 12. Pero antes de eso, déjenme leerles una cita del Espíritu de Profecía. Primeros Escritos, página 280. Yo pregunto, ¿qué es lo que detiene que este mundo pierda completamente el control?
¿Qué es lo que detiene? ¿Qué es lo que impide que el mundo esté completamente fuera de control? El Espíritu Santo. Los ángeles que retienen los vientos, ¿sí o no? ¿Qué va a pasar cuando se cierra la puerta de la gracia? El Espíritu Santo que restringe no va a restringir más. Va a ser quitado del medio. Y entonces viene el caos. Y el versículo 7 dice que uno que detiene va a ser quitado del medio, que es el Espíritu Santo. Y luego entonces viene el intento de Satanás de falsificar la segunda venida. Noten lo que dice el Espíritu de Profecía, primeros escritos, página 280. Mientras Jesús estuvo parado entre Dios y el pecador, la gente tuvo un freno. La hermana White usa la palabra restraint. Estaba restringido. Pero cuando dejó de estar entre el hombre y el Padre, que es el cierre de la gracia, el freno fue quitado. El que detiene, el Espíritu Santo que detiene, es quitado. Y luego dice, y Satanás tuvo completo dominio sobre los finalmente impenitentes. Satanás ahora no tiene total control sobre los impenitentes. Pero cuando se quita el freno, cuando se retira el Espíritu Santo que restringe ahora, la hermana White dice que habrá una escena de contienda que la pluma más fértil no puede describir. Imagínense un mundo, hermanos y hermanas, donde Satanás tiene total control sobre los impenitentes. No podemos imaginar cómo va a ser. Así que los versículos 8 al 12 están hablando de cuando se ha quitado el que te tiene, el Espíritu Santo que restringe, que impide que Satanás tenga total control. Y entonces viene la falsificación de Satanás. Noten el versículo 8. Y entonces, ¿a que no adivinan qué palabra griega es esa? Tote. Primero 7 versículos, el sistema papal. Y luego dice, entonces, lo próximo que viene, se manifestará. Ahora voy a ir despacio aquí porque hay muchos conceptos que hay que compartir. Se manifestará. Esa palabra manifestará se usa en 2 Tesalonicenses 1:7 para describir la segunda venida de Jesús. La mismita palabra se usa para la segunda venida de Jesús. Solo que aquí está hablando ¿de quién? De Satanás. Y entonces se manifestará, es la palabra apocalipto, o apocalipto mejor. ¿Y quién se va a manifestar? Aquel inicuo. ¿Quién es ese? Satanás. La palabra inicuo no es una buena traducción. Es la mismita palabra que se traduce en 1 Juan 3:4, transgresión de la ley. Es decir, se va a manifestar una palabra que se usa también para la segunda venida de Jesús. Entonces se manifestará aquel transgresor de la ley. ¿Quién es ese? Satanás. A quien el Señor consumirá con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ahora es interesante, la palabra venida allí es la palabra parusía. También se usa para la segunda venida de Jesús. Y eso es importante, porque luego en el siguiente versículo dice, aquel inicuo cuya parusía es por obra de Satanás. Va a ser destruido a la parusía de Jesús, pero dice que el inicuo también tiene su ¿qué? También tiene su parusía antes que sea destruido. Aquel inicuo, transgresor de la ley, cuyo advenimiento, cuya parusía es por obra de ¿quién? De Satanás,
con gran poder, señales y milagros mentirosos. Solo hay un versículo más a donde aparecen esas idénticas 3 palabras griegas. Hechos 2:22, donde habla de los milagros que hizo Jesús. Es decir, que el inicuo va a hacer las señales que hizo Jesús mientras estuvo en la tierra. Así que dice, aquel inicuo cuyo advenimiento, cuya parucía, es por obra de Satanás con gran poder y señales y milagros mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Y por qué se pierden? Por cuanto no recibieron. ¿En qué tiempo está ese verbo? ¿En qué tiempo? Pasado, muy bien. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser ¿qué? Salvos. Y por esto, por no haber recibido el amor de la verdad, por eso, ¿qué va a hacer Dios? Dios les envía un poder engañoso. ¿Por qué es que Dios permite que Satanás falsifique la segunda venida? Porque los impíos no amaron la verdad. No aceptaron el mensaje del fuerte clamor bajo el poder de la lluvia tardía. Por eso, kai diatuto en griego, porque no recibieron el amor de la verdad, Dios les va a enviar un poder engañoso. No significa que Dios lo hace, sino que Dios lo permite. Para que crean la mentira. Eso es importante. Tiene el artículo definido. La mentira. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ahora, permítame resumir los puntos principales de este pasaje. En primer lugar, el uso de la palabra tote significa que la falsificación de Satanás viene después que el papado se levanta al poder. En segundo lugar, a Satanás se le describe como el transgresor de la ley, que significa que de alguna manera está promoviendo la transgresión de la ley. Y en este caso, ¿cuál mandamiento especialmente? El 4º mandamiento del sábado. Además, se usan 2 palabras que se usan para la segunda venida para describir la falsa venida de Satanás. La palabra parucía y la palabra apocalipto, de donde viene la palabra apocalipsis. Además de eso, va a duplicar los milagros que hizo Jesús. Las mismas 3 palabras se usan. Y porque no recibieron el amor de la verdad, Dios les va a mandar este engaño que es la falsificación de la segunda venida. Cuando dice que Dios lo hace, significa que Dios lo permite. Y hay otro punto importante. Y es cuando dice aquí, hermanos y hermanas, cuando dice, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, más bien creyeron la mentira. La palabra mentira tiene el artículo definido la, que significa que esta es una mentira en particular. ¿Cuál es la mentira en este punto? ¿Cuál es la mentira que Satanás quiere que la gente crea? Que Él es ¿quién? Que Él es Cristo. Ahora quiero leerles de Eventos de los Últimos Días, página 172. No sé si están captando esto. No recibieron el amor de la verdad y por eso es que Dios permite que Satanás falsifique la segunda venida. ¿También? Fíjese que la hermana White entendió esto. Eventos de los Últimos Días, página 172. Al acercarse la segunda aparición de nuestro Señor Jesucristo, instrumentos satánicos son impulsados desde abajo. Satanás no solo aparecerá como un ser humano,
sino que personificará o simulará a Jesucristo. Ahora escuchen bien. Y el mundo que ha rechazado la verdad, lo recibirá como Señor de señores y Rey de reyes. ¿Ven la secuencia? Es decir, acepta la falsificación porque primero, ¿qué? Rechazaron la verdad. Ahora, otro punto importante. Hay dos conceptos que aparecen repetidas veces en los escritos del Espíritu de Profecía. Y esos conceptos son que durante el tiempo de angustia, después del cierre de gracia, el pueblo de Dios va a estar clamando para que Dios los libre. Día y noche, los escogidos van a estar clamando a Dios para que Dios los libre de las manos de sus enemigos. ¿Saben de dónde viene este concepto de que el pueblo de Dios va a estar clamando para que Dios los libre? ¿Los libre de qué? Del odio de los impíos. ¿Saben de dónde viene todo esto? De la historia de Jacob y Esaú. ¿Recuerdan que cuando Jacob estaba regresando a casa, escuchó que Esaú, su hermano, venía con 400 hombres armados hasta los dientes, con el fin de matarlo con todos los que venían con él? Y ahora quiero leer Génesis 32 y el versículo 6 en adelante, para que ustedes capten esto. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú, y él también vino a recibirte, y 400 hombres con él. ¿Y cómo reacciona Jacob cuando escucha la noticia de que su hermano amigo viene en contra de él? Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió. Por eso se conoce como el tiempo de angustia ¿de quién? De Jacob. Y distribuyó al pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas, los camellos, en 2 campamentos. Y dijo: si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. ¿Y ahora qué hace Jacob? Clama a Dios que lo libre de la ira de su hermano durante su tiempo de angustia. Y dijo Jacob, versículo 9: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste: vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Y luego, ¿cuál es la siguiente palabra? Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Jacob está clamando para que Dios lo libre de la ira de su hermano. Durante el tiempo de angustia final, el pueblo de Dios va a estar clamando a Dios para que los libre de sus enemigos que los quieren destruir. Ese es el paralelo. Ahora vamos a Jeremías 30 y el versículo 5 hasta el versículo 9. Aquí se amplía más este tiempo de angustia después del cierre de gracia. El punto que quiero que noten, hermanos y hermanas, es que los santos claman a Dios para que Dios los libre después del cierre de la gracia. Recuerden eso, porque vamos a volver a eso antes de terminar hoy. ¿Cuándo está clamando el pueblo de Dios? Como Jacob, después del cierre de la gracia. ¿Y por qué están clamando? Para que Dios los libre de los que los quieren destruir. Ahora, Jeremías 35 al 9 describe más vívidamente este periodo de angustia. Porque así ha dicho Jehová: hemos oído voz de temblor. Aquí está clamando Jacob. De espanto y no de paz. Inquirid ahora y mirad si el varón da a luz.
porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos sus rostros. ¿Pueden imaginarse cómo es este tiempo de angustia? Que los hombres están como una mujer en parto, con dolores, angustiados, temerosos. Y luego dice, cuán grande es aquel día. Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob. Pero de ella será ¿qué? Liberado. ¿Ven ahí? Clamando a Dios. ¿Y luego qué hace Dios? Dios lo libra. Ahora la hermana White tomó esto y lo aplicó a la generación final. Porque cuando esto fue escrito por Jeremías, ya Jacob estaba muerto y descompuesto. Es decir, que aquí Jacob es símbolo del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Fíjense lo que Elena White escribió en la página 36 de Primeros Escritos. Vi que los 4 ángeles iban a retener los vientos. Eso es lo que retiene. Mientras no estuviese terminada la obra de Jesús en el santuario. Y que entonces caerían las 7 postreras plagas. Las plagas enfurecieron a los malvados contra los justos. Esaú contra Jacob, el simbolismo. Pues los primeros pensaron que habíamos atraído los juicios de Dios sobre ellos. Y que si podían raernos de la tierra, las plagas se detendrían. Se promulgó un decreto para matar a los santos. Eso es después del cierre de la gracia. Ahora, ¿qué pasó cuando se proclamó el decreto? Lo cual los hizo clamar día y noche por su liberación. ¿Cuándo es que el pueblo de Dios clama? ¿Antes o después del tiempo de angustia? ¿Antes o después del cierre de gracia? Después. Y luego ella explica, este fue el tiempo de angustia de Jacob. Entonces, todos los santos clamaron en angustia de espíritu y fueron libertados por la voz de Dios. Recuerden que el contexto de clamar y de ser librados es el tiempo de angustia de Jacob después del cierre de la gracia. Muy importante eso. En otra cita que encontramos en 1 Escritos 4:27, debe ser 3:27. Fíjense la cantidad de veces que la hermana White usa la palabra librar. El tiempo de angustia fue una hora de tremenda y terrible agonía para los santos. De día y de noche clamaban a Dios para que los librara. A juzgar por las apariencias, no había posibilidad de escapar. Los impíos ya habían comenzado a triunfar y exclamaban, ¿por qué no os libra Dios de nuestras manos? ¿Por qué no os levantáis y salváis vuestra vida? Pero los santos no los escucharon. Como Jacob estaban luchando con Dios. Los ángeles anhelaban librarlos, pero debían esperar un poco más. El pueblo de Dios debía beber el cáliz y ser bautizado con el bautismo. Los ángeles, fieles a su misión, siguieron velando. Dios no iba a permitir que su nombre fuera deshonrado entre los paganos. Ya casi había llegado el tiempo cuando iba a manifestar Dios su formidable poder para librar gloriosamente a sus santos. Para honra de su nombre, iba a librar a todos los que habían esperado pacientemente y cuyos nombres estaban escritos en el libro. Durante este tiempo es que se cumple la parábola de la viuda persistente. ¿Recuerdan la parábola de la viuda persistente? Donde una viuda, el enemigo, el adversario le había quitado todo. La había dejado en la calle.
Y ella fue a un juez y le clamó al juez, le dijo, hazme justicia. Y por un tiempo, ¿qué hizo el juez? El juez no se demoró, no le hizo justicia. Pero finalmente le hizo justicia, ¿sí o no? Sí. Esta parábola se aplica a este periodo después del cierre de la gracia. Quiero leerles cómo la hermana White explica, porque ustedes miran el contexto de esta parábola. Inmediatamente antes de la parábola, Jesús dice, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Como fue en los días de Lot, así será la venida del Hijo del Hombre. Así viene inmediatamente antes de comenzar la parábola. Y al final de la parábola termina, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿En qué época se aplica entonces esta parábola especialmente? Inmediatamente antes de la segunda venida. La hermana White lo entendió. Palabras de vida del Gran Maestro, página 129. Cristo había estado hablando del periodo que transcurriría justo antes de la segunda venida y de los peligros por los cuales deberían pasar sus seguidores. Con referencia especial a ese tiempo, relató la parábola sobre que es necesario orar siempre y no desmayar. Y la hermana White también aplicó la parábola al tiempo de angustia de Jacob después del cierre de la gracia. Quiero que este punto quede recalcado por una razón que veremos en unos momentos. Conflicto de los siglos, página 614. El pueblo de Dios tiene que beber la copa y ser bautizado con el bautismo. La misma demora, como el juez demoró en contestarle a la viuda, la misma demora que es tan penosa para ellos, es la mejor respuesta a sus oraciones. Mientras procuran esperar con confianza que el Señor obre, son inducidos a ejercitar su fe, esperanza y paciencia, como no lo hicieron durante su experiencia religiosa anterior. Sin embargo, el tiempo de angustia será acortado. ¿De dónde viene ese lenguaje? En Mateo dice, la gran tribulación será cortada. Aquí la hermana White dice que el tiempo de angustia será acortado por amor de los escogidos. ¿Y acaso Dios no defenderá la causa de sus escogidos que claman a Él día y noche? Os digo, defenderá su causa presto. La hermana White en el capítulo La liberación del pueblo de Dios describe el momento cuando los impíos están a punto de destruir al pueblo de Dios, de ejecutar el decreto de muerte. En la página 619 escribió el pueblo de Dios, algunos en las celdas de las cárceles, otros escondidos en ignorados escondrijos de bosques y montañas, invocan. ¿Qué significa invocar? Clamar. Invocan aún la protección divina, mientras que por todas partes compañías de hombres armados, como Esaú, instigados por legiones de ángeles malos, se disponen a emprender la obra de muerte. Entonces, en la hora de supremo apuro, es cuando Dios, el Dios de Israel, intervendrá para librar a sus escogidos. ¿Cuándo es que los escogidos claman a Dios? Durante el tiempo de angustia de Jacob, después que se cierra la puerta de la gracia. ¿Cuándo es que Dios los libra? Ya al final del tiempo de angustia. Y eso lo recalco por una razón que veremos en unos momentos. Porque el espíritu de profecía nos dice cuándo y por qué Satanás va a falsificar la segunda venida. Conflicto de los siglos 603. Así como Satanás influyó en Esaú para que marchase contra Jacob, así también instigará a los impíos para que destruyan al pueblo de Dios en el tiempo de angustia. Como acusó a Jacob, acusará también al pueblo de Dios. Ahora escuchen esto. Cuenta a las multitudes del mundo entre sus súbditos. Escuchen bien. Pero la pequeña compañía
de los que guardan los mandamientos de Dios resisten su supremacía. ¿Dónde está el problema durante los tiempos de angustia? ¿Con los impíos? Ya están en el campamento de Satanás. Luego dice, si pudiese desarraigarlos de la tierra, su triunfo sería completo. El propósito de la falsificación de la segunda venida no es engañar al mundo con la ley dominical. El propósito es que Satanás no ha podido conquistar a un grupito. Y él cree que simulando la segunda venida lo va a poder engañar. Y claro, como mencioné anoche, no faltan detractores de este concepto. Dicen, pero pastor, ¿de qué le vale a Satanás falsificar la segunda venida para tratar de engañar a los escogidos si Satanás sabe que no los va a poder engañar? ¿De qué le vale? Bueno, permítame leerles una cita muy interesante del Espíritu de Profecía. Satanás no sabe que los casos de los justos han sido sellados en el santuario celestial. Lo sospecha, pero no lo sabe. Conflicto de los siglos 603. Satanás ve que los ángeles protegen a los que guardan los mandamientos de Dios e infiere que sus pecados le han sido perdonados, pero no sabe que sus casos ya han sido decididos en el santuario celestial. Lo sospecha, pero no lo sabe. Dice, puede ser que simulando la segunda venida los puedo engañar. Pero supongamos que Satanás supiera ya quiénes están sellados. ¿Ustedes creen que se va a rendir y va a decir, bueno, la Biblia dice que no puedo, así que, ¿qué voy a hacer? No, como mencionaba anoche, el diablo es el diablo. Él cree que puede contrariar lo que Dios dice. Y el ejemplo clásico de esto es después del milenio. ¿Ustedes creen que Satanás sabe que no va a poder conquistar la ciudad? Después del milenio, cuando resucitan, todos los impíos se organizan militarmente para atacar la ciudad. ¿Ustedes creen que Satanás sabe que no va a poder? Acá en la cabeza lo sabe. Y si no lo sabe, no es muy inteligente. Porque lo único que tiene que hacer es leer Apocalipsis 20. Donde dice que descendió fuego del cielo y lo consumió. Pero Satanás, cuando resucitan todos los impíos, él dice, wow, yo sé que Dios dice que no voy a poder, pero aquí hay mucha gente. Porque el diablo es el diablo. Ahora yo pregunto, ¿serán engañados los escogidos? No. ¿Cómo sabemos que los escogidos no van a ser engañados por la simulación de la segunda venida? Muy sencillo, porque en el versículo 31 de Mateo 24 dice que cuando Cristo venga va a recoger a sus escogidos, pues si va a recoger a los escogidos no los pudo engañar el diablo. Ahora, anoche mencioné que el libro Eventos de los Últimos Días ha ubicado mal el momento cuando Satanás va a simular la segunda venida. Yo tengo que mandarle este estudio al Centro de Investigación White para que pongan ese capítulo en orden. Porque el libro de Eventos de los Últimos Días da toda la secuencia de eventos finales en orden cronológico, pero escuchen bien. En el libro Eventos de los Últimos Días, la simulación de la segunda venida se coloca en un capítulo antes del zarandeo, de la lluvia tardía, del fuerte clamor, del sellamiento, del cierre de la gracia y de las 7 plagas. Lo coloca antes de todo eso. Pero la Biblia y el Espíritu de Profecía deja muy en claro que es después de todo eso. Mateo 24, primeros 20 versículos, ya los estudiamos. Es durante el tiempo de gracia. Ahora,
necesitamos traer esto a un fin. Le voy a resumir lo que dice el Espíritu Profecía en cuanto a la falsificación de la segunda venida. Solo se lo voy a resumir. Está en el Conflicto de los Siglos, página 609. Dice: el acto capital que coronará el gran drama del engaño. Dice: simulará que Cristo ha venido por segunda vez. Lo describe como un ser majestuoso de un brillo deslumbrador, parecido a la descripción que da Juan de Jesús en Apocalipsis el capítulo 1. Dice ella: la gloria que le rodea superará cuanto hayan visto los ojos de los mortales. Los impíos van a decir: Cristo ha venido, Cristo ha venido. Satanás va a levantar las manos y pronunciar una bendición, como lo hacía Cristo cuando estuvo en la tierra. Va a sanar las dolencias del pueblo. Su voz va a ser suave y acompasada, llena de melodía. Y va a enunciar algunas de las verdades celestiales y llenas de gracia que pronunciaba Jesús cuando estuvo en la tierra. Y luego asegura haber cambiado el día de reposo del sábado al domingo. Y acusará a los que no acepten eso de blasfemia. La hermana White dice: es el engaño más poderoso y que resulta casi irresistible. Y luego dice: los fieles no serán engañados porque conocen las Escrituras. Ahora escuchen esta cita del Espíritu Profecía. Hay tres lugares a donde la hermana White describe la simulación de la segunda venida por Satanás. Un lugar es Espíritu de Profecía, tomo 4, donde ella describe cómo se verá Satanás y qué hará Satanás cuando simule la segunda venida. Luego, básicamente lo mismo se encuentra en el Conflicto de los Siglos. Pero hay un manuscrito, el manuscrito 16 de 1884, que agrega muchos detalles que no están en el Espíritu Profecía tomo 4 y no están tampoco en el Conflicto de los Siglos. Quiero leerles de ese manuscrito lo siguiente. Satanás ve que está por perder su caso. Ahora, ¿cuál caso? No puede cautivar a todo el mundo. ¿Cómo es que Satanás ve que está perdiendo su caso? No puede arrastrar a todo el mundo. ¿A quiénes no puede arrastrar? A los escogidos. Y ahora escuchen. Hace un último desesperado esfuerzo para vencer a los fieles. ¿Cómo? ¿Para vencer a quiénes? Su enfoque no son los impíos. Por medio del engaño. Hace esto simulando que es Cristo. Hace esto haciéndose pasar por Cristo. Se viste con manto de realeza que el apóstol Juan describió con precisión. Tiene poder para hacer esto. Se aparecerá a sus seguidores engañados, el mundo cristiano, que no recibieron el amor de la verdad. Se aparece porque no recibieron el amor de la verdad, pero se deleitaron en la injusticia. Se presenta como Cristo en su segunda venida. Proclama que es Cristo y creen que es Cristo. Un ser hermoso y majestuoso que se viste de majestad, con voz suave y placentera, con una gloria que superará cuanto hayan visto los ojos de los mortales. La misma descripción del conflicto de los siglos. Pero ahora hay un punto muy importante. Esta es la razón por la cual yo dediqué tanto tiempo al clamor y la liberación. Nosotros podemos saber exactamente cuándo Satanás va a falsificar la segunda venida y por qué. Está en el manuscrito 16 de 1884. Fíjense lo que dice la sierva del Señor.
un esfuerzo más y se materializará el último engaño de Satanás. La simulación de la segunda venida es ¿cuál engaño de Satanás? El último. Esa es otra razón por la cual yo no creo que esto suceda antes de la lluvia tardía y el fuerte clamor. ¿Acaso que si es antes de la lluvia tardía y el fuerte clamor, Satanás no tiene más engaños después de eso? Que tiene muchos engaños más. Un esfuerzo más y se materializará el último engaño de Satanás. Ahora escuchen esto. Él oye el incesante ruego de que Cristo venga para que los libre. ¿Qué es lo que oye Satanás? El incesante ruego de los escogidos para que Cristo venga que los libre. Escuchen, su última estrategia es personificar a Cristo y hacer que los escogidos piensen que sus oraciones han sido contestadas. ¿Captando? ¿Cuándo es que Satanás falsifica la segunda venida? Poco antes que Jesús regrese. Supuestamente para decirle a los escogidos que están clamando para que Dios los libre, Satanás falsifica la segunda venida y dice: he venido para contestar sus oraciones. Por eso la hermana White lo llamó The Almost Overmastering Delusion. Un engaño fatal. Y en este manuscrito 16, los mismos detalles que están en el conflicto de los siglos y Espíritu de Profecía, tomo 4, están. Solo que tiene mucha información adicional valiosísima para complementar lo que está en el conflicto de los siglos y el tomo 4 de Espíritu de Profecía. Ahora, les voy a mencionar brevemente la terminología que usa la hermana White para la falsificación de la segunda venida por Satanás. Ella dice que es un último y desesperado esfuerzo para vencer a los fieles. Dice, es su última estratagema. Es un esfuerzo más. Es su último gran acto, su última estrategia. No puede ser antes de la lluvia tardía y el fuerte clamor. Porque después de eso Satanás tiene muchos engaños más. Hasta durante el tiempo de angustia procura engañar a los fieles de Dios. Dice que es el acto que coronará la culminación de sus engaños. Ahora, un punto más y ya terminamos. ¿Está quedando claro? Bueno, para un manojo de gente sí. Quiero mencionarle algo sobre 3 capítulos al final del conflicto de los siglos. El mensaje final de Dios, páginas 589 a 597. El tiempo de angustia, que es la página 599 a la 616. Y el capítulo La liberación del pueblo de Dios, en la página 619 a la página 633. Ahora fíjense qué interesante esto. En el capítulo El mensaje final de Dios, todos los detalles de Mateo 24, 4 al 20 aparecen. En ese capítulo, antes del capítulo sobre el tiempo de angustia, habla de la lluvia tardía, del fuerte clamor, de la salida de la gente de Babilonia, de falsos profetas que tratan de engañar a la gente. Habla de cómo tendremos que comparecer ante tribunales. Habla sobre el pequeño tiempo de angustia, sobre el hecho de que nuestros familiares se van a lanzar contra nosotros. Habla de la apostasía de muchos en la iglesia que van a tropezar. Habla de la gran prueba final, la abominación desoladora. Todo lo que está en Mateo, el capítulo 24, versículo 4 al 20, está en el capítulo El mensaje final de Dios.
ampliamente comentado. En el siguiente capítulo, el tiempo de angustia, el capítulo empieza describiendo que se cierra la puerta de la gracia. En la página 599 dice: cuando termine el mensaje del tercer ángel, la misericordia divina no intercederá más por los habitantes culpables de la tierra. Esa es la página 599. ¿Saben a dónde está, dónde comenta la hermana Juárez la falsificación de la segunda venida? En la página 609. Es el capítulo sobre el tiempo de angustia. Empieces con el cierre de la gracia y luego más adelante del capítulo habla de la falsificación de la segunda venida. Claramente es después que se cierra la puerta de la gracia durante el tiempo de angustia. Y luego el siguiente capítulo se titula La liberación del pueblo de Dios, que es el conflicto de los siglos 619 al 633. Traté de resumir decenas de páginas con los puntos más importantes. Ahora ustedes pensarán, ¿y por qué es importante saber esto? Si no fuera importante, Jesús no lo hubiera enseñado. ¿De acuerdo? Si no es importante, Jesús no hubiera dedicado todos esos versículos para hablar de esto. El problema con creer que esto va a pasar antes del cierre de gracia es que algunos adventistas van a decir: bueno, yo voy a seguir viviendo mi vida. Entonces, cuando yo vea que Satanás falsifica la segunda venida, como yo sé que que Cristo no va a caminar en la tierra, como yo sé que Él va a quedar en las nubes y Satanás está caminando sobre la tierra, en ese momento voy a decir: yo soy tuyo, Señor. Pero si es después del cierre de la gracia, es demasiado tarde. ¿Me están entendiendo la importancia? Ahora, hermanos y hermanas, por nada en el mundo se pierdan la presentación de las tres. Porque voy a hablar sobre la única forma como podemos protegernos de estos engaños de Satanás en los últimos días. Vamos a tener un estudio tremendo. Vamos a hablar sobre el posmodernismo. ¿Saben lo que es el posmodernismo? Que las normas del bien y del mal está dentro de nosotros. Nosotros mismos determinamos qué es bueno y qué es malo, qué es verdad y qué es error. No necesitamos que Dios nos diga lo que nos salga. Inclusive algunos van al extremo que si se les pregunta: bueno, ¿y qué si tú piensas que 2 más 2 es igual 5? Pues si tú piensas que es 5, no hay problema, es 5. Hasta ese extremo han llegado algunos, de que la verdad es subjetiva y no objetiva. Y de esa manera Satanás va a engañar a la mayoría de los adventistas, dice el Espíritu de Profecía. La mayoría nos va a abandonar. Dios quiere que nosotros no estemos en ese grupo. Padre Celestial, gracias te damos por la claridad con que tú presentas todas estas cosas. Gracias porque nos has dicho cuándo y por qué va a pasar esto. Para que si nosotros estamos vivos en ese momento, podemos permanecer fieles a ti. Gracias por haber estado con nosotros. Toma lo que hemos estudiado, grábalo en nuestra mente y nuestros corazones. Nos consagramos a ti sin reservas. Gracias por escucharnos, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.